Familias del podcast, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio. Oigan, familias, pregunta. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes hablar de, hay que sanar a nuestro niño interior? ¿O han escuchado hablar de ese tema del niño interior? Hoy les vengo a hablar de algo parecido, pero diferente, porque cuando las personas hablan del niño interior, se refieren a tu mente inconsciente, a una versión tuya que está albergada ahí en tu inconsciente, donde están las creencias que se forjaron durante la niñez. Recuerda que nosotros venimos a este mundo casi que en blanco, ¿sí? Sin ninguna información absolutamente sobre nada de la vida, pero se nos van creando esas creencias conforme vamos creciendo y vamos aprendiendo de nuestro entorno. Entonces, los adultos que están a nuestro alrededor nos enseñan sobre cómo ganar dinero, si el dinero es fácil o difícil de conseguirlo, cómo son las relaciones amorosas, cómo son las relaciones con los hermanos, con los tíos, con la familia, qué tan fácil es hacer algo, empresa o no, es fácil o no hacerlo, es normal que nos gritemos o no nos gritemos en la casa, es normal que pase, o sea, todo ese tipo de información la empezamos a recibir en la medida que vamos creciendo y vamos aprendiendo. Aproximadamente los expertos hablan que entre los 0 y los 7 años más o menos se forjan nuestras creencias como más fuertes y es lo que vamos precisamente a tener como base para nuestra vida adulta. Sin embargo, en la adolescencia, muchas de esas creencias se fortalecen. Y en la adolescencia, imagínate, es la etapa donde nos sentimos más inseguros, más inseguras, donde nos comparamos más, donde nos sentimos más inadecuados o inadecuadas, donde estamos buscando pertenecer. ¿Recuerdan? Queremos salir de la tribu de la familia, ya no quiero estar con mamá y con papá, entonces necesito buscar a mis pares, pero de repente me rechazan, pero de repente ya no sé si me gusta este tipo de ropa o esta, ya no sé si me quiero poner el peinado de esta manera o como lo están haciendo los otros, estoy buscando mi estilo, mi tipo de música. Es una etapa bastante confusa y es una etapa donde se arraigan muchísimas de esas creencias que vienen desde la niñez y además también se forjan muchísimas heridas, muchas heridas. Y acuérdense que la adolescencia es el último paso que tenemos antes de llegar a la vida adulta. Entonces es como si el adolescente estuviera formando unas creencias, perdón, el niño estuviera formando unas creencias y en la adolescencia se terminan como de imprimir, como de ponerle el sello para todo lo que va a ser nuestra vida adulta. Y entonces, ¿qué pasa? Crecemos, nos volvemos adultos, tenemos nuestros propios hijitos, les enseñamos a nuestros hijos parte de lo que aprendimos en la niñez, de lo que aprendimos en la adolescencia, de lo nuevo que aprendimos en la vida adulta, si nos educamos, si sanamos, si no sanamos, empezamos a hacer ese proceso, pero de pronto, si no hicimos un proceso consciente de sanación, entonces nos vemos repitiendo patrones, nos vemos repitiendo situaciones que nos pasaron cuando estábamos en la adolescencia. Ese tipo de situaciones que de repente dijimos que no íbamos a repetir, pero después nos vimos gritando igual que papá lo hacía o que mamá lo hacía. Nos vimos repitiendo las mismas frases, los mismos patrones, repitiendo las mismas heridas que a nosotros nos dolieron y que tal vez algún un día dijimos, yo nunca le voy a hacer esto a mis hijos y terminamos repitiéndolo. Hoy, en este episodio, te quiero hablar o te quiero contar qué puedes empezar a hacer tú para sanar a ese adolescente interior. Porque a raíz de este proceso de sanación, como siempre te lo he dicho, empiezas a tener una mejor conexión con tu hijo o con tu hija adolescente. Así que te doy la bienvenida al episodio número 46 del podcast. Dicen que la adolescencia puede llegar a ser una de las etapas más difíciles de nuestros hijos y que solo podemos sobrevivir a ella con mano dura, mucha rigidez y cero tolerancia. Pero estoy aquí para mostrarte que es totalmente posible tener mayor conexión y cercanía con tus hijos manteniendo una comunicación asertiva y sin necesidad de ser punitivos o permisivos. Mi nombre es Adriana, soy life coach, educadora de familias, mamá, esposa, empresaria y en este podcast encontrarás las herramientas necesarias para que aprendas a disfrutar la adolescencia de tus hijos con más amor, cercanía, firmeza y respeto al mismo tiempo. Familias, ¿y por qué sanar? Como les decía ahorita, cuando venimos arrastrando esas creencias y esas heridas,
Después nos encontramos con un adolescente que de repente necesita una contención, de repente necesita un acompañamiento emocional y no tenemos ni idea de cómo hacerlo porque absolutamente nunca nadie lo hizo con nosotros. Entonces terminamos repitiendo una y otra vez lo que aprendimos y eso lo hacemos en muchas veces, la mayoría de veces lo hacemos de manera inconsciente. No somos conscientes de que gritamos de la misma manera que nos gritaron a nosotros, no somos conscientes de que estamos diciendo las mismas frases o las mismas acciones que en algún momento también nos hirieron a nosotros. Entonces, si tú te has visto en estos patrones repetitivos, si tú te has visto como en este bucle, en este ciclo de que estoy repitiendo lo mismo o al menos algo parecido de lo que me pasó a mí y quiero algo diferente en la relación que tengo con mi hijo o hija adolescente, hoy te voy a entregar algunas herramientas que puedes poner en práctica a partir de ya para que puedas tener tú ese proceso de sanación y claramente una mejor conexión con tu hijo o hija adolescente. Quiero empezar aclarando y explicando un poco que cuando hablamos del niño interior o del adolescente interior, como te decía al inicio, eso hace parte de nuestra mente inconsciente. Yo a veces digo inconsciente, a veces digo subconsciente. Yo sé que es diferente. Sí, lo que pasa es que he aprendido por un lado inconsciente, otro subconsciente, pero bueno, no va al caso. Tú me entiendes que es esa mente, esa inconsciencia, eso que hacemos de manera inesperada, lo que está arrojado en nuestro cerebro reptiliano, que lo hacemos sin pensar, que uno grite y, pucha, ¿yo por qué grité así? No, no debí haberle gritado hacia mi hijo o a mi hija, no quería hacerlo, pero terminé gritando, terminé tirando el zapato, terminamos otra vez con nuestra relación súper mal y no quería eso. A eso me refiero cuando hablo de ese inconsciente. Entonces, el niño y el adolescente interior no es que realmente exista un niño o un adolescente, es esa versión nuestra que está allí y es una versión nuestra que está alojada dentro de nosotros, una versión insegura, una versión que siente vergüenza, una versión que siente aún miedo al rechazo, que siente esa necesidad de pertenecer, todas esas emociones que teníamos cuando estábamos en la adolescencia y que tal vez creímos que cuando llegáramos a la vida adulta se iban a borrar como por arte de magia, pero mentiras, aún están ahí. Lo que pasa es que ya somos adultos y ya de repente no hacemos la misma pataleta que hacíamos cuando éramos niños o que hacíamos cuando éramos adolescentes. Ya ahorita hacemos pataletas de adultos, porque los adultos también hacemos pataletas. Lo que pasa es que se ven de manera diferente que como la puede hacer un niño o como la puede hacer un adolescente. Pero básicamente es eso, es una versión tuya que está ahí adentro, que también siente miedo, que también siente culpa, que también siente vergüenza, que también siente esa necesidad de pertenecer a un grupo, que también se siente inseguro o insegura. Esa versión está allí escondida, opacada. Tal vez sale de vez en cuando con miedo a cometer errores, con miedo a sentirse inadecuado o inadecuada. De repente se ve reflejada en algunas personas en el mismo cuerpo con enfermedades o con síntomas que no sabemos cómo explicar, pero ahí está esa versión de nosotros. Entonces, si tú te preguntas en este momento, ¿será que yo tengo heridas por sanar? ¿Será que yo debería escuchar este episodio del podcast para ver si debo sanar mi adolescente interior? Familias, lo mejor que podemos hacer en este mundo es sanar. Es la mejor, la mejor inversión que podemos hacer. ¿Qué hay? Es que nos vamos a pasar la vida sanando. De hecho, les voy a recomendar un episodio de mi podcast. Es el episodio 44 que se llama La necesidad de sanar versus la moda de sanar, si no estoy mal. Te recomiendo que vayas y lo veas porque, pues, de verdad que hay muchas personas que dicen, pues, ¿para qué sanar? Nos vamos a pasar la vida sanando, pero es que a eso venimos a este mundo, familias, a evolucionar, un proceso de evolución. Por eso nos pasan situaciones que nos ponen, nos llevan al nivel, a niveles, al borde, pues, de la ira o del miedo o de la tristeza, porque todas esas emociones nos ayudan a nuestro proceso de evolución. Entonces te recomiendo mucho ese episodio como para ahondar mucho más en el tema de sanar. Pero la respuesta es sí. Quédate viendo el video que igual te va a servir. De todas maneras te va a servir en este proceso si claramente quieres tener una mejor relación contigo mismo, contigo misma y obviamente también con tu adolescente. ¿Qué hacer entonces para sanar? ¿Qué hacer entonces para empezar este proceso de sanación?
Claramente, lo mejor que podrías hacer siempre, siempre, siempre es que hagas ese proceso en compañía, en acompañamiento. Yo, como siempre, te pongo al servicio mis sesiones de coaching en donde te puedo hacer ese acompañamiento, pero también lo dejo a tu criterio que tú hagas el proceso como mejor te parezca, como más te guste. Con las herramientas de coaching yo sé que podemos hacer un proceso muy bonito, pero aquí te voy a dar, sin embargo, algunas herramientas que puedes aplicar en este proceso. Entonces, primero, familias, no busquen culpables. En serio que el proceso de empezar a culpar es que mi papá me hizo, es que mi mamá, es que si mi papá nunca me hubiera hablado así, es que si mi mamá nunca me hubiera tratado así, no. O sea, si por ahí vas a empezar, ya empezamos mal. Entiendo, sí, entiendo que papá y mamá se equivocaron, así como tú y yo nos hemos equivocado. El otro día, hace ratico ya, no me acuerdo que hablaba con mi hija que molestando entre chiste y chanza, yo le decía, oh, pues tú tienes herida de abandono, tú tienes, no de abandono, no, le decía, yo tienes herida de rechazo por parte mía, pues claramente yo quedé embarazada a los 15 años, yo rechacé mucho mi embarazo, rechacé mucho mi proceso, bueno, esa es otra historia. Pero yo le decía a mi hija, ¿tienes herida de rechazo? Y mi hija, no, mamá, pues molestando me decía, no, mamá, tú me dejaste más traumada, que no sé qué. Yo le decía, yo hice lo que pude, ya, te toca a ti buscar la manera de sanar, busca la mejor manera, pero ya tú sabes, yo te entregué lo mejor que pude. Y esa es como la actitud. Ya somos adultos y tenemos que responsabilizarnos de nuestro propio proceso de sanación. Papá y mamá hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían. Y como yo les he contado, yo soy una convencida y soy una creyente y no espero que tú creas lo mismo que yo, pero yo sí creo que nosotros en un plano espiritual, en un plano diferente a este, recuerda que nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal, en otro plano espiritual, yo siento que nosotros nos pusimos de acuerdo antes de llegar a este mundo para decir qué tipo de papá yo quería tener y qué tipo de mamá yo quería tener. Si yo quería tener un papá ausente o presente o si yo quería tener una mamá que fuera súper estricta o que al contrario me dejara hacer lo que a mí se me diera la gana. ¿Para qué? Para mi proceso de evolución. ¿Qué tipo de papá y de mamá yo quería? ¿Qué tipo de papá y mamá yo necesitaba para mi propio proceso de evolución? De repente, si mi mamá no hubiera sido como fue, porque mi mamá fue muy estricta conmigo, tal vez yo no me hubiera puesto tan rebelde y tal vez yo no hubiera quedado embarazada y tal vez si no hubiera pasado por ese proceso de maternidad, embarazo a temprana edad, no estaría aquí hablando contigo. Tal vez este era mi propósito y por eso tuve una mamá que me exigió muchísimo y por eso yo fui rebelde y por eso yo salí embarazada. No lo sé. Yo prefiero pensar que fue así. ¿Para qué? Para honrarle lo que mi mamá y lo que mi papá me dieron. Porque de verdad que de nada vale la pena ahorita echar culpas y señalar. O sea, eso no me beneficia a mí ni los beneficia a ellos. Sea lo que sea que haya pasado. Yo sé que hay situaciones muchísimo más complejas que otras. Y si la situación tuya es que tuviste un papá o una mamá que ya pasaran al borde del abuso, ¿sí? Que fuera ya un tema demasiado fuerte para ti y que ya aparte de sanar necesitas más es perdonar, pues ya tienes que hacer un proceso muchísimo más profundo. Las herramientas que te voy a dar aquí son herramientas básicas que te van a ayudar claramente, pero si necesitas un trabajo mucho más profundo, es mejor que lo hagas con acompañamiento. El caso es que ese es el primer paso. No echen culpas. No es momento de culpar a mamá y a papá. Por favor, pónganse ponte tú en una actitud de gratitud. Gracias, mamá. Gracias, papá, porque yo sé que hicieron lo mejor que podían con las herramientas que tenían. Tenía solamente esas herramientas. Tu mamá solamente sabías educar a punta de golpes, gritos y castigos y sé que lo hiciste pensando que era lo mejor para mí y aunque me dolió y aunque no me gustó y aunque de adulta me sentía muy mal, te doy las gracias porque siempre pensaste que era lo mejor para mí. Yo sé que de repente hay situaciones, como te decía ahorita, que se puede dificultar sentirse agradecido o agradecida. Y para eso, vuelvo te reitero, es mejor que hagas un proceso muchísimo más profundo. Pero a nivel general, lo importante es que tú hoy como persona adulta te hagas cargo de lo que a ti te corresponde.
¿Tienes heridas por sanar? Hazte cargo tú de hacer el proceso de sanación de esas heridas. ¿Quieres tener una mejor relación con tu hijo o hija adolescente? Hazte cargo de eso. Hazte cargo de tu propia reacción, de cómo le estoy hablando a mi adolescente, si estoy haciendo o no estoy haciendo algo para tener una relación diferente o simplemente me estoy dejando llevar por esas heridas que vengo arrastrando desde mi niñez y desde mi adolescencia. Pero ya te toca a ti como adulto hacer tu propio proceso. Así que ese sería el punto número uno. El punto número dos, miren, para mí una de las herramientas top, hay muchas herramientas top, pero para mí, a mí me encanta la escritura y creo que se los he dicho en todos los episodios que he podido. Para mí la escritura es de verdad demasiado curativa, demasiado sanadora. Es un proceso que a mí me encanta porque me gusta escribir, me parece fácil y me parece muy fácil, muy sencillo volcar todo lo que estoy sintiendo y pensando en el papel. Si para ti no es tan viable o no te gusta tanto, ahorita hablamos de las otras herramientas, pero bueno, ¿qué te propongo yo que hagas? Que le hagas cartas a tu yo adolescente. Y si lo quieres hacer a tu versión de niño y niña, hazlo también. ¿Qué vas a hacer? Haz de cuenta que necesitas explicarle ciertas experiencias a tu adolescente. Entonces, por ejemplo, a Adriana de 13 años en algún momento vivió una situación en la que se sintió traicionada. Traicionada por esto es un ejemplo, traicionada por la mamá o por el papá. Me sentí súper traicionada porque me dijeron una cosa y luego me di cuenta que era mentira, que eso no era, que era otra cosa. Entonces me sentí súper traicionada y es un recuerdo que lo tengo aquí en la memoria. Entonces yo le voy a escribir una carta a esa Adriana de 13 años explicándole qué pasó en ese momento. Adriana, ¿te acuerdas de aquel día que estabas en la casa con tu mamá y entonces tu mamá te dijo y entonces tú te sentiste súper traicionada y luego tu papá llegó y ta, 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 ta? ¿Sí me hago entender? Como si le estuviera explicando a esa adolescente qué pasó. Y luego le doy contención. Ya le expliqué qué pasó. Ahora ven, yo te contengo. Yo sé que necesitabas un abrazo. Yo sé que lo que tú más querías en ese momento era un abrazo de mamá. Pero mamá no te abrazó en ese momento, pero yo estoy aquí para sostenerte. Aquí viene la siguiente herramienta, que es el reparenting. ¿Qué es el reparenting? Que tú puedas autopaternarte o automaternarte, que tú como adulto a cargo te puedas entregar en este momento lo que tú necesitas. Lo que tú necesitas, mires, lo que tú necesitas. Em, yo por ahí en algún momento en mis redes sociales puse en algún post o en algún reel, ya no me acuerdo qué, que yo decía que no, nosotros de adultos, la voz que tenemos en nuestra mente, que normalmente suele llegar a ser una voz muy negativa, ese crítico interno, esa vocecita que nos llena de pensamientos intrusivos, por lo general suele llegar a ser la voz de mamá o de papá de cuando éramos niños o cuando éramos adolescentes, ¿sí? Y entonces puede ser que nos estemos llegando a repetir frases que nos decían cuando éramos niños. Ah, es que usted sí es bruto para las matemáticas, ¿no? Ay, es que usted, ¿por qué no pone cuidado? Ay, ¿usted por qué no hace esto? Pero mire, como que todas esas cosas que nos alegaban cuando éramos niños es lo que nos repetimos ahorita cuando cometemos un error, cuando estamos nerviosos ante algo y dudamos si podemos o no podemos hacerlo. Esa vocecita en nuestro interior, por lo general, es toda esa información, todo ese montón de creencias que nos entregaron de niños y que nos reforzaron en nuestra adolescencia. Entonces, la idea con el reparenting, que sería la tercera herramienta, es que tú puedas cambiar esa información que te estás entregando para que tú te vuelvas tu mejor porrista, para que tú te vuelvas quien mejor te respaldes, ¿sí? Para que tú seas esa persona que te des más amorcito, más cariño, para que tú seas consciente de qué es lo que estás necesitando. Necesitas apapacho, necesitas alguien que te digas que yo confío en ti, es que yo creo en ti, es que yo sé que puedes hacerlo. Tranquila que si te equivocas, yo voy a estar aquí para ti. No te preocupes. Si te equivocas, aquí yo te acompaño. Yo estoy contigo. Yo me rifo contigo. No importa si te caes, yo te ayudo a levantar. Eso es lo que esperábamos en nuestra niñez y en nuestra adolescencia de nuestros padres, ese acompañamiento. Pero muchas veces con el afán de que
tuviéramos muy buenos resultados, lo que hacían papá y mamá, papá o mamá, en lugar de hacernos ese acompañamiento, era emitir juicios. Es que usted por qué no hace esto bien, es que usted por qué no hace esto, que juegue, que no sé qué. Entonces, apunta a esos señalamientos y apunta a esos juicios, de repente nos sentíamos solos. De repente sentíamos que éramos inadecuados, que no encajábamos, que algo mal estaba con nosotros, que por qué no me peino como a mi mamá le gusta que yo me peine, que por qué mi ropa le parece tan incómoda a mi papá o a mi mamá. No sé, lo que sea que hayas pasado tú por la adolescencia. Pero entonces es ahorita lo que tu adolescente interior es lo que más te está pidiendo. Evalúa un poquito cuando, miren, la clave está para saber qué es eso que tú necesitas, tienes que entender qué estás sintiendo. ¿Qué estás sintiendo? Ahí es donde cobra sentido esa frase que me han enseñado a mí en mi certificación de coaching, que para sanar hay que sentir. Y estamos tan acostumbrados a opacar nuestras emociones que ni siquiera sabemos qué estamos sintiendo, ¿no? Pero ahí está la clave. Tú sabes que en este momento tengo nervios, estoy en mi trabajo, me estoy sintiendo insegura. Entonces ya sé que tengo inseguridad, estoy dejándome sentir la inseguridad. Le doy voz a esa inseguridad, a ver, ¿por qué me siento insegura? Ah, es que, no sé, mi jefe me pidió algo y tengo miedo de que ya lo hice, pero tengo miedo de haberlo hecho mal. Ok, piensa un poquito en qué momento en mi adolescencia yo también me sentía así. ¿En qué momento en mi adolescencia pude haberme sentido insegura? Si lo recuerdas exactamente el momento, puedes escribirle una carta al adolescente de ese momento, en esa situación, en ese mismo instante. Si no recuerdas en qué momento fue, será que sí, es que no me acuerdo. Hay gente que dice, no, es que yo no me acuerdo de nada nunca. Si no te acuerdas, al menos escribe lo que te gustaría escuchar de alguien más. Imagínate que tienes a tu mejor amiga al lado o a tu mejor amigo al lado echándote porras. ¿Qué te diría? No, tranquila que el trabajo quedó bien. Si quieres, revísalo para que estés más segura, pero no, está perfecto, no te preocupes. Y además, si te equivocas, no pasa nada, vuelve y lo haces. Equivocarse está bien porque entonces estás aprendiendo. ¿Qué te gustaría tú recibir de alguien que te esté respaldando en ese momento que te estás sintiendo inseguro o insegura? Y entonces quiero que te lo digas tú mismo o tú misma, que tú mismo lo hagas. Ahora bien, si eres de los que dices, es que yo no me acuerdo de nada, a mí nada se me ocurre, yo no me acuerdo de nada de lo que pasó en mi adolescencia ni en lo que pasó en mi niñez. Empieza por recordar cosas sencillas como cuál era la ropa que más me gustaba, cuál era la música que yo escuchaba en ese momento. Es normal que a nosotros se nos olviden cosas, familia, porque, no sé, la mente tiende, pues primero, a tratar de esconder eso que nos dolió, pero ahí está, ahí está. Y segundo, ¿a ustedes no les pasó que cuando de pronto se enfrentaron a algo con sus adolescentes, como que terminaron regañando y no se acuerdan si a ustedes también les pasó lo mismo en su adolescencia? Si tú viviste exactamente lo mismo en tu adolescencia, el cerebro tiene esa manera de hacer las cosas y de hacer como que, no, yo fui el adolescente perfecto y mentiras que también fuiste la embarrada en la adolescencia. En fin, empieza entonces como recordando. em, Empezando por ahí, qué me gustaba, qué música escuchaba, cómo era yo con mi mamá, con mi papá, qué zapatos eran mis favoritos, cuáles eran mis jeans preferidos, cuál era la niña o el niño que me gustaba en esa época. Me gustaba estar en la calle, salir mucho, no salir, era introvertido, extrovertido, me gustaba dibujar, me gustaba escribir, no me gustaba. Cuando empiezas a recordar esas cosas, le empiezas a dar como un funcionamiento al cerebro para que también empiece a recordar esas heridas que de repente no quieres recordar, pues porque no se van a sentir bonito. Recuerden, familias, que las emociones no son buenas ni malas, ¿sí? Sentir es parte del proceso de ser humanos, de nuestra humanidad. Así como es normal que sintamos felicidad, es normal que en algún momento nos sintamos demasiado alegres, mejor dicho, riéndonos a carcajadas, también es normal que en algún momento estemos tristes o enojados. Esas emociones también son normales. Lo que pasa es que no nos enseñaron. Si a mí me ven riéndome así, nadie me va a venir a decir, ay, ¿qué te pasa? ¿Por qué te estás riendo? No.
chévere que se esté riendo, qué bueno. Pero si me ven llorando, sí se van a acercar preocupados y decirme, ¿por qué estás llorando? Ya no llores más, ¿en qué te puedo ayudar? No sé, cualquier cosa para que ya no llores, para que ya no llores más. A la gente le asusta ese tipo de emociones y nos han enseñado que esas emociones no están bien sentirlas, pero hacen parte de nuestro proceso. Y el primer paso es que tú puedas sentirte y te permitas sentir esa emoción, te permitas escuchar a la tristeza, a la ira, qué te quiere decir, qué te quiere decir en ese momento. Voy a aprovechar para recordarte que en el directorio de Sherpa, igual yo te dejo el link aquí debajo en las notas del episodio, pero es Sherpa Certification /directorio. Ahí está mi fotico muy bella, muy hermosa. Tú le das clic allí, entras a mi página donde está toda la información de mi historia, el trabajo que yo hago, hay un video y ahí puedes descargar la masterclass Sanar para Conectar, donde te hablo más a profundidad sobre eso, sobre este tema que te estoy hablando en este momento. Entonces, hay muchísimas otras herramientas. Hoy te di tres súper básicas, que es que no busques culpables, que te hagas responsable de tu proceso. Número dos, que hagas esa escritura curativa, como te lo recomendé, haciéndole cartas a tu niño o a tu niña. Y número tres, que hagas el reparenting, que te entregues a ti lo que tú estabas necesitando en la adolescencia, que te des esa validación, que te des esa comprensión y sobre todo que te des ese acompañamiento para que te permitas sentir. Yo creo que gran parte de nuestras heridas parten de que no nos dejaban sentir, no nos dejaban sentir, y vuelvo y les digo, no porque nuestros papás sean unos testarudos y no saben cómo hacerlo, sino porque ellos tampoco saben. Ellos tampoco saben y tampoco tuvieron ese acompañamiento. Entonces, es momento que esta generación lo hagamos de manera diferente. Entonces, acompáñate también a sentir que cuando tengas esa emoción, si tengo ganas de llorar, pero no puedo hacerlo ahorita porque estoy en un lugar público y no quiero que todo el mundo me vea llorando, pero ya sé que quiero llorar y quiero sacarlo, entonces hazte ese acompañamiento y regálate un espacio para soltar la lágrima que tengo que soltar, para llorar lo que tengo que llorar, para decir lo que tengo que decir, si tengo rabia, para acostarme en la cama y pegarle a la almohada y sacar toda esa rabia o escribir absolutamente todo como te nazca. Hay otras herramientas también muy interesantes como el tapping. El tapping es una herramienta de liberación de emociones que solo trabajamos mucho en sesiones de coaching, que es una herramienta maravillosa que de verdad te ayuda a mover todas esas emociones, a darle manejo, que te ayuda a pasar de esas emociones densas, sacar toda esa que tenemos adentro, toda esa M que tenemos adentro, sacarla y darle manejo a la emoción, permitir que la emoción salga. Ahora, mientras haces todo ese proceso de sanación, ¿qué puedes hacer con tu adolescente para seguir con tu proceso de conexión? Primero, escucha activa, familias, escuchen antes de hablar. Miren, la lógica de adultos, siempre nuestra lógica de adultos va a estar ahí presente y nos va a decir que eso no está bien, que debería hacer esto, que no sé qué. O sea, obviamente ya estamos muy condicionados por muchas cosas, tenemos ya muchas creencias arraigadas que en muchas ocasiones cuando nuestros adolescentes vienen a hablar, ni siquiera terminamos, ni siquiera esperamos a que terminen la frase y ya estamos anticipándonos a lo que le voy a responder, lo que le voy a decir, esto sí es, esto no es, esto sí me parece, esto no me parece, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, escucha activa, silencio, activamente, sin distracciones. ¿Qué me está diciendo? Ok, voy a escucharlo. ¿Y tú qué piensas de eso? ¿Y tú qué crees que deberías hacer antes de que metas tu lógica de adulto a decirles que usted debería hacer eso, es que usted debería hacer lo otro? Escucha, escucha. Número dos, mucha paciencia. Familia, yo sé que los adolescentes no son fáciles. Yo no fui una adolescente nada fácil, de verdad que yo no se la dejé nada fácil a mi mamá. Mucha paciencia, mucha paciencia. Es una etapa bastante confusa, es una etapa que con demasiado diálogo interno, con demasiado diálogo negativo, con demasiadas inseguridades. Entonces hay que llenarse de paciencia, familia. Eso lo sabemos. Si tú estás con tu hijo adolescente, tú lo sabes y yo también lo sé. Menos reactivos. Esto viene muy amarrado al tema de la escucha activa, de que no estés reaccionando de manera inmediata. Miren, no esperen a llegar al borde de tus emociones para
reaccionar. Si tú sientes que tu paciencia se está agotando, si tú piensas que ya estás llegando al límite, que ya, mejor dicho, ya sientes que te vas a desbordar, para, haz una pausa, date un tiempo para ti. Se vale decirle a tu adolescente, en este momento no puedo hablar porque me siento muy molesta, necesito tranquilizarme. Es preferible decirle eso a que tú termines gritando, te grité él o ella se griten y se termine de dañar la relación. Se vale pausar, ir a tomar aire, respirar, tomar agüita, salir a dar una vuelta, orar, meditar, lo que a ti te sirva. Y luego retoman la conversación. Entonces, pilas con esa reactividad. Eso hace parte de la famosa inteligencia emocional, que podamos darle manejo a esas emociones. Y por último, límites amorosos. Límites amorosos. Ojo pues que hay mucha gente súper confundida creyendo que las herramientas de disciplina positiva o crianza respetuosa, yo hablo más de disciplina positiva porque es lo que yo aprendí. La disciplina positiva, por eso se llama disciplina, porque los niños y los adolescentes sí necesitan normas y reglas, sí necesitan límites, sí lo necesitan. Disciplina positiva no es dejarlos hacer lo que se les dé la gana cuando quieran y yo soy el papá chévere y yo soy tu amigo, tu amiga. No, tú eres el papá y tú eres la mamá y tú eres la autoridad y estás allí para eso. Estás allí también para poner límites, para poner normas, para que las cumplan. Y el adolescente seguramente va a estar allí para querer saltarse esas normas, para querer saltarse esas reglas, para querer no hacerte caso. Hace parte del proceso, no, no para todos los adolescentes claramente, pero hace parte del proceso. Pero hay que poner límites amorosos. ¿Listo? Familias, por último y para cerrar este episodio, recuerda que cuando tú empiezas tu proceso de sanación, no quiere decir que entonces ahorita sí voy a ser la mamá o el papá perfecto. Ahora sí, hice lo que me dijo Adriana, ya escribí o ya hice una sesión de coaching y ahora sí voy a ser el papá perfecto o la mamá perfecta. Esto no se trata de una paternidad, una maternidad perfecta, no se trata de perfección. Se trata de hacerlo consciente, de ser más consciente de lo que estamos haciendo, de lo que le estamos entregando a nuestro adolescente, de ser conscientes de que si me equivoqué y terminé gritando cuando no quería gritar, también soy consciente de que puedo acercarme y pedir perdón, de que puedo acercarme y decirle a mi adolescente, me equivoqué, te grité y no te quería gritar, estaba al borde y no fui capaz de hacer una pausa. No quiero llevar esta relación así, porque también se vale hacer eso. Entonces, de eso te trata este proceso, familias. Hemos llegado al final de este episodio. Recuerda que si aún no me sigues en mis redes sociales, me puedes encontrar como @adolescencia en esencia, o si no sigues este canal por donde sea que lo estés escuchando, empieza a seguirlo para que te pueda llegar las notificaciones cada vez que subo un video. Sin más, familias, les agradezco haber llegado hasta el final del episodio y nos vemos en el siguiente. Besitos. Chao, chao.